¿Cómo están mis amados hermanos? Bien. ¿Contentos? Bendecidos. ¿Bendecidos? ¿Alegres? Qué bueno, hermanos. Hay una falla técnica por acá. Bueno, vamos a empezar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la bendición que me das de estar aquí al frente para exponer tu palabra. Gracias por los hermanos que han venido, que han sentido ese amor hacia ti y el amor hacia los hermanos para venir en este día a la iglesia, Señor. Te pedimos que tú los puedas bendecir, que tú los puedas guiar y que su corazón y su mente, Señor, estén dispuestos a aprender de tu palabra. Quebrántalos, mi Dios, como también te pido por mi vida para que la quebrantes, para que esta palabra que vamos a escuchar el día de hoy, que seas tú el que me ayudes a interpretarla, Señor, para poder aplicarla en mi vida y que los hermanos también puedan aplicarla en su vida, Señor amado. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí y que tu Espíritu Santo va a obrar en la vida de todos nosotros, que somos salvos. Y si hay alguna persona que no es creyente, Señor, te pedimos que tú quebrantes esa vida para salvación. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a tener nuestra prédica el día de hoy en lo que es en el libro de Hebreos, capítulo 11. Bueno, hermanos, el tema de hoy es lo que produce la verdadera fe. En el capítulo 11, en sus Biblias, hay muchos títulos. En la mía me aparece la superioridad del camino de la fe. A lo mejor en otros aparece héroes de la fe, otros aparece como testimonio de hombres de fe. Pero yo titulé esta prédica como lo que produce la verdadera fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? La palabra fe en griego es la palabra pistis, que su significado implica la idea de confiar en algo o en alguien, seguridad y firmeza, según las traducciones griegas. Ahora la pregunta, y vamos a hacer muchas preguntas para empezar a abrir nuestra mente, para empezar a captar el mensaje de la Escritura. ¿Qué dice el mundo sobre la fe? Cada quien cree en lo que quiere, que es un invento de hombres, dicen otras personas. Otros dicen que todo lo es posible si tienes fe. Es como un pensamiento positivo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿en quién está la fe de las personas que están afuera de esta iglesia? ¿Y en quién está la fe de las personas que estamos aquí dentro de estas cuatro paredes, hermanos? Muchas de las personas que están fuera de acá, la fe lo tienen en la ciencia, en la astrología, en la brujería. Creen que el amarre va a funcionar. Creen en amuletos, que tengo en mi pulsera de la buena suerte, tengo mi moneda de la buena suerte. Muchos tienen su fe, su esperanza, su convicción que va a cambiar su vida a través de los políticos, que si hay un buen presidente, que mi vida va a mejorar, que si va a haber buenos parlamentarios, que yo voy a ser mejor.
Muchos tienen sus ideas en lo que es la izquierda, la derecha, el socialismo, el capitalismo. Las personas que no conocen al Señor tienen su fe en muchas cosas, en diversas cosas. Otros también lo tienen en sí mismos. Y por eso tienen muchas frases que dicen: tú tienes la capacidad, solo confía en ti y lo lograrás. El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Y hay una que hasta parece cristiana porque muchos la han dicho, muchas mal enseñadas. De hecho es una frase de una persona que ya está muerta, pero que no es del Señor y no está en la Biblia, pero dicen mucho: si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Walt Disney, hermano. No está en la Biblia y no es inspiración de aquellos que andan predicando: si puedes, si ya lo has soñado, lo puedes hacer. No, hermanos. Y otras personas más ponen su fe en la religión. Y cuando ponen su fe en la religión, como todo lo anterior, están creando una idolatría, están creando falsos dioses. Y hay muchos que, por ejemplo, hay una religión muy famosa que tiene su fe en la misma iglesia, la fe en la Virgen María o en los santos para hacer milagros o que van a interceder para su salvación. Los musulmanes tienen su profesión de fe que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Los hindúes también depositan su fe en los gurús, que los gurús son, que es el camino espiritual y les ayuda en la oscuridad de la ignorancia y que les ayuda a ser aprobados para sus dioses, que son aproximadamente, los hindúes tienen aproximadamente 300 millones de dioses. O sea que la divinidad se manifiesta para ellos en todo. Otras personas tienen su fe en algún familiar, o otras personas tienen su fe en líderes de la iglesia cristiana evangélica, en pastores, en profetas, en apóstoles, en cualquiera. La gente muy atea puede ser una persona, pero aún esa atea tiene una fe en sí misma, o una fe en la ciencia, o una fe que viene de supuestamente de la ciencia. Pero para nosotros, hermanos, para nosotros lo más importante es qué dice Dios en su palabra, o sea, la Biblia, sobre la fe. ¿En quién debe estar puesta nuestra fe? ¿Cuál es el resultado de nuestra fe? Y por eso vamos a estudiar Hebreos 11 del capítulo 1 al 7, hermanos. Tengo aquí en mi estudio del 1 al 19, pero ya no iba a dar tiempo, que es demasiado. Y hermanos, siguiendo el contexto de esta carta, recordamos que el capítulo 10 habla del sacrificio perfecto de Jesucristo, que Él santifica a aquellos que tienen su fe en Él de una vez para siempre. Y recordamos que la carta de los Hebreos es dirigida para judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que estaban latentes a decir: ya no tengo mi fe en Jesús del nuevo pacto, sino voy a regresar al judaísmo, a los sacrificios en el templo, a la ley de Moisés. Entonces tenemos, y el escritor, que no sabemos quién es, empieza desde el capítulo 10, hermanos, a hablar de la fe. En el versículo 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, si retrocediere no agradará a mi alma. El versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que se mantienen firmes en la fe, o sea, que tienen una fe para preservación del alma. Entonces, hermanos, tomando ese contexto de lo que venimos estudiando, el autor les está hablando a estas personas que eran judíos, pero se habían convertido al cristianismo, y les pone el ejemplo. Por eso en unos títulos de Biblias aparece:
los ejemplos de la vida de los hombres de fe. Y empieza el capítulo 11 y el versículo 1, hermanos, diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los judíos en este tiempo conocían muy bien a todo el Antiguo Testamento. Conocían quién era Abel, conocían quién era Noé, conocían que eran Enoc, Abraham, Sara. Entonces el autor le empieza a decir a estos judíos cristianos: la fe no es algo nueva. La fe no es algo nueva. Y les voy a dar ejemplo del Antiguo Testamento, ejemplos de hombres de la fe, para que estos hermanos cimentaran su fe. Dice el versículo 1, recordemos que la fe significa certeza, confianza, fidelidad, firmeza o convicción. Si tomamos solo el texto fuera de su contexto, pensamos que estamos hablando de la palabra fe en sí misma, que puede ser en cualquier persona o cosa, o que tiene un poder mágico por sí misma. La fe en sí, solamente la fe, no tiene poder, porque muchos tienen fe. Yo tengo fe que voy a hacer esto, yo tengo fe que voy a hacer lo otro, yo tengo fe que la otra persona no me va a fallar, yo tengo fe que me voy a ganar la lotería, yo tengo fe que voy a hacer... No, hermanos, la misma palabra fe no tiene ningún poder mágico. Nosotros estamos hablando de la fe bíblica, la fe en Dios. Entonces, hermanos, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que ver las cosas con los ojos de la fe, de una vida espiritual, no con los ojos humanos, no con los ojos del razonamiento, hermano, ni con nuestros sentimientos. Al pasar el tiempo, los judíos cristianos se podían preguntar: ¿será este el reino del Mesías? Recordemos que muchos judíos esperaban y creían que iba a ser un reino terrenal, o sea, material, y que el Mesías iba a venir a derrotar al imperio romano y gobernar todo el mundo. Entonces, hermanos, todos los judíos esperaban a un Mesías que los iba a salvar de la esclavitud del imperio romano. Pero, y estos que habían creído en Cristo se preguntaban: ¿será este verdadero Mesías? ¿Será que estamos dando este paso a la fe verdadera? ¿Me apago? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque cuando Jesucristo vino, predicó de un reino espiritual, de salvación, no de la esclavitud del imperio romano, sino una salvación de la condenación eterna, una salvación de la liberación de la esclavitud del pecado, hermanos, y no la esclavitud del imperio. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es para salvación y no para cumplir metas, ni sueños, ni metas personales, hermanos. Actualmente, muchos llamados cristianos y falsos predicadores, su mensaje central de la fe es la superación personal, es sanidades, milagros y soluciones a los problemas. Su enfoque es un mensaje del Evangelio terrenal, hermanos. Y no, la palabra del Señor no está, Jesús no vino para predicar un mensaje de un reino material en esta tierra, sino un espiritual, hermanos, eterno. Escuchamos muchas veces, y a lo mejor nosotros lo hemos dicho, yo en un momento de mi vida de ignorancia del conocimiento de Dios, también lo dije. Escuchamos: ¿quieres salvar tu matrimonio? Acepta a Cristo. No, hermanos.
No. Hermano o hermana, hay que orar para que el Señor transforme la vida de tu pareja. Hay que orar para que el Señor transforme la vida de tu pareja con el Evangelio para salvar su vida, para que conozca a Cristo. Automáticamente, al venir a los pies de Cristo, Él va a cambiar. Él va a querer restaurar ese matrimonio. Muchas veces también se predica: ¿quieres salir de deudas? Acepta a Cristo. ¿Quieres prosperidad? Ven a Cristo. Hermanos, eso no es el mensaje del Evangelio. Si queremos salir de deudas, queremos prosperidad, tenemos que trabajar mucho y ser buenos administradores. Y si Dios en su soberanía permite que un hermano sea muy rico, millonario, pues así lo quiso el Señor. Hay mensajes, hermanos, que dicen: ¿quieres sanarte de esta enfermedad que tienes? Ven a Cristo, acepta a Cristo. No, hermanos, ese no es el mensaje. Está totalmente fuera del Evangelio. Si no, Pablo, ¿piensan que el apóstol Pablo no tenía la fe en Dios y él no fue sano? No, hermanos, entendamos que una enfermedad que muchas veces no se sana en las personas no es por falta de fe, es porque es la voluntad del Señor. Pero hay que encontrar los propósitos de cada cosa de nuestra vida. Mensajes totalmente fuera del Evangelio, hermanos, son cosas secundarias. El mayor problema del hombre, ¿cuál es? El mayor problema del hombre es que está enemistado con Dios. El mayor problema del hombre es que es pecador y un día va a estar frente a Dios en un juicio, y Dios es justo y santo y lo va a condenar, será culpable por su vida pecaminosa. Ese es el mayor problema del hombre, enfrentar que un día va a estar frente a Dios en su condición que es pecador. Pero el Evangelio de Jesucristo, en el gran amor del Señor y misericordia, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvar a los que se arrepienten de sus pecados y tienen la fe en Él. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Hermanos, entonces debemos de entender que si el problema del hombre hubiese sido económico, financiero, se hubiese necesitado un buen economista, un buen administrador. Si el problema del hombre hubiese sido de sanidad, Dios hubiera enviado a un buen médico. Pero no, el problema del hombre realmente es el pecado. Y por eso Dios envió a su Hijo, el único, perfecto, santo, sin pecado, y pagar por los pecados de aquellos que se arrepienten y creen en Él, hermanos. Entonces, hermanos, Dios en su soberana voluntad nos dará lo necesario. Tampoco es un mensaje de que usted no va a prosperar, de que usted va a vivir en la miseria. No, hermanos. Dios en su soberana voluntad nos dará lo necesario y lo que necesitamos. Si Él quiere sanar, lo hará. Si quiere prosperarnos económicamente, lo hará. Pero nosotros no buscamos a Dios por las bendiciones, sino porque Él es Dios. Y eso es para no malinterpretemos las cosas. Si Dios no da lo necesario, no me voy a preparar, no voy a trabajar. No, hermanos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser diligentes. O por ejemplo, si Dios en su voluntad no me va a sanar, o si me va a sanar, no voy al médico. No, hermanos, vaya al médico. Que a lo mejor Dios utilice ese medio para sanarle. Cuando vamos a orar con alguna persona, hermana, porque siempre cuando hay una persona enferma, siempre necesitan de oración. Y es un momento tan importante, es un buen momento que nosotros podamos
Dios nos permite esa oportunidad para estar con esas personas en sus momentos difíciles de la vida, porque todos le temen a la enfermedad. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Pedirle a Dios por su alma, por su vida espiritual, si no es creyente, que conozca a Cristo, y también que si es en su voluntad, que esta persona pueda sanar, y si es creyente, que le aumente la fe en esa prueba, y que si en la voluntad de Dios, que la sane, hermanos. La iglesia debe de estar preocupada y enfocada en predicar el evangelio al mundo y no predicar la prosperidad en las cosas materiales. El evangelio del Señor Jesucristo es un reino espiritual, un reino, es una salvación eterna o una condenación eterna a aquellos que rechazan el evangelio. Entonces, con una pequeña introducción, hermanos, me alargo mucho. El versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, el escritor empieza a decirle a los judíos cristianos sobre sus antepasados, los líderes que Dios había utilizado, de cómo estos hombres y mujeres vivieron con fe en Dios y obtuvieron buen testimonio, fueron obedientes a la voluntad de Dios. Los judíos tenían a estos hombres como referentes, buenos ejemplos. Por ejemplo, Abel, Noé, Enoc, Abraham el padre de la fe, Isaac el hijo de la promesa, Rahab, la mujer adúltera que tuvo fe en Dios y ayudó a los espías. Los judíos tenían en mente a estas personas, sabía quiénes eran. Entonces el autor les empieza a dar el ejemplo de cómo estos hombres y mujeres tuvieron fe en Dios. Y esta fe, ¿qué fue lo que produjo esta fe? Entonces, hermanos, el texto les está diciendo que la exigencia divina en la fe no era nueva, sino tan viejo como la historia del pueblo de Israel, y que gracias a la obediencia de estos hombres de fe, la generación de ellos gracias a la generación de ellos no hubieran tenido esa rica herencia hebrea que disfrutar. Ellos vivieron por fe y no por vista o razón humana. Hombres comunes, hermanos, mujeres comunes, que tenían fallas, que tenían errores, que cometieron pecados, pero el poder de Dios obró en ellos, y estos fueron obedientes a lo que se les pidió que hicieran, porque tenían fe en Dios. La voluntad de Dios, hermanos, está muy expresada en la Biblia. La voluntad de Dios está en su palabra, hermano. La voluntad de Dios para la iglesia, ¿cuál es? Predicar el evangelio. ¿Cuál es la voluntad para nosotros como cristianos? Ser obedientes a la escritura. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, los hombres que han creído en Jesucristo, las mujeres que han creído en Jesucristo? Amar a tus enemigos. Marido que estás aquí, ¿amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Estás guiando a tu familia a los caminos de Dios? Esposa que estás aquí, ¿te sometes a la autoridad de tu marido? ¿Eres ayuda idónea? Claro que sé que hay casos excepcionales que la misma Biblia nos dice, hermanos. Hay cosas que se fueron de control y que también la palabra del Señor da algún índice de que se puede hacer, salvo ciertas cosas, hermanos. Pero ¿qué esposa no va a querer ayudar, apoyar y servir a un hombre de Dios? Porque ese hombre de Dios la va a tratar como un vaso frágil. Hermanos, padres, el miércoles me toca a mí los estudios para los que no vienen y a los que están aquí. Estábamos hablando de escudriñar las escrituras. Y yo les dije
Y miren, hermano, que a lo mejor por falta de tiempo o en un momento se me fue, alguien escudriñó y me dijo algo, que fue mi esposa, y me dijo el ejemplo que les puse: padres, enséñenle, lean la escritura con sus hijos, con sus nietos, porque en la escritura está la vida eterna, van a encontrar a Jesucristo. Pero también mi esposa me dijo, pero hay que recordar que hay un momento que a lo mejor los padres han hecho eso, pero hay un momento que los hijos, un momento adultas, se van. Y la salvación depende de Dios. Hay que orar para que Dios quebrante sus corazones. Porque no es que su hijo va a ser salvo porque usted lo ponga a leer. Puede ser un medio de salvación, porque la salvación es de Dios. Nadie puede cambiar a otra persona, hermano. Y eso me corrigió mi esposa. Entonces, hermanos, pero nuestra responsabilidad es leerles, aconsejarles. Hay un pastor que se llama Marcos Vidal, no sé si lo conocen como pastor o como cantante, tiene 3 chicos que ahora que ya han pasado de los 18 años, que se puede decir que tienen una responsabilidad, una madurez, ya son ciudadanos, tienen unos lo entrevistaron y de buena manera y de mala manera otros, porque 2 hijos de él se han desviado de los caminos del Señor. Uno está. Y él dice: yo los he instruido en la palabra del Señor. Que el Señor haga su obra. Yo seguiré orando por ellos, hablándoles del Señor cuando tenga oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos, todas las personas tienen una responsabilidad, hermanos. Y en eso no podemos hacer nada. Pero nuestra responsabilidad es predicarles. ¿Vale? Entonces, hermanos, siguiendo, nosotros somos hijos obedientes. Esa es la voluntad del Señor, que seamos obedientes a nuestros padres. Hermanos, los que son solteros, ¿es la voluntad de Dios casarse con una persona que no es cristiana? No es la voluntad de Dios. Entonces debemos de aprender a obedecer. Si tenemos la fe verdadera, vamos a tener obediencia a la palabra de Dios, obediencia a la voluntad de Dios, como estos antepasados que vamos a estudiar. Hermanos, también la voluntad de Dios es que asistamos a los cultos. Esa es una de la voluntad de Dios, que asistamos a los cultos. Yo sé que muchos trabajan y yo en varias ocasiones he venido tarde y no he venido miércoles porque estoy trabajando. Hay cosas que no podemos, por cosas externas a nosotros. Pero si nosotros no venimos al culto por quedarnos en casa, hermanos, porque hay un poquito de frío, un poquito de lluvia, o porque no nos da la gana, o está buena la película, o buena la telenovela, o se nos olvidó, debemos de pedirle, debemos de arrepentirnos, de no venir a buscar las cosas de Dios y venir, hermanos, cambiar de actitud. Hermanos, hemos visto que el texto dice: porque en ella, o sea, en la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué testimonio vamos a tener cada uno? ¿De obediencia o de desobediencia a la voluntad de Dios? Tú y yo, ¿qué referencia vamos a dejar de nuestra fe a las próximas generaciones? ¿Qué referencia le vamos a dejar nosotros a las nuevas generaciones? ¿Qué referencia, hermanos? El versículo 3 dice que por la fe, o sea, por la certeza, por la convicción, entendemos, creemos y estamos confiadamente que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermanos. ¿Alguien duda de que Dios creó todo, hermanos? ¿No? Qué bueno, tenemos fe. Sí, hermanos, porque en el mundo hay muchas teorías de la creación de Dios. Muchos hablan del evolucionismo, muchos hablan del Big Bang, que a través de una explosión la materia tomó forma perfecta e inteligente y con voluntad, que es algo que
Ha pasado miles de años, millones de años, miles de años y no pasa. Pero nosotros sí sabemos que todo lo que está creado es por Dios, hermanos. Y en toda la Biblia encontramos el relato. Él nos dejó el conocimiento necesario y suficiente para entender, comprender y tener esa fe. Y por la fe que tenemos lo aceptamos. Y creemos fielmente que la tierra, el hombre fue creado por Dios. Y que no viene del mono, hermanos. Ni de una bacteria del océano que se fue transformando. Dios creó al hombre y la mujer. Y hasta en este caso tenemos que ser firmes en esta generación. Hombre y mujer. En el versículo 4, hermanos, dice, viene el primer ejemplo, para que los judíos empiecen a entender, porque en el versículo 3, los judíos cristianos sabían de la creación, sabían del Génesis, sabían cómo había empezado la creación del mundo, que Dios lo había creado. Ahora viene otro ejemplo de fe, que es en Hebreos 11, versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel era un referente de la fe en el pueblo judío, hermanos, y para nosotros también. Por medio de esa fe que tenía Abel, que vivía Abel, realizó un sacrificio con excelencia y no como le dé la gana como lo hizo Caín. Caín lo hizo como que fuera cualquier cosa, pero la fe de Abel era agradar a Dios, lo hizo con excelencia, hermanos. Gracias a Abel, gracias a su fe, lo cual demostró en obediencia al requisito específico de Dios en cuanto al sacrificio, Abel fue considerado por Dios como justo. Desde el inicio hubieron hombres con la fe en Dios demostrando obediencia. Usted, hermano, querido hermano que está allí, ¿tiene esa obediencia? ¿Hace las cosas, le sirve a Dios con excelencia? ¿O hacemos las cosas para agradar a los hombres? ¿O hacemos las cosas solamente por pura responsabilidad? Se los dejo. En el versículo 5 empieza otro ejemplo, hermano. Enoc dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Alguien sabe cuántos años vivió Enoc? 365 años aproximadamente, por ahí. Meses más, meses menos. 365 años que Enoc dio testimonio de su fe en Dios, hermanos. O sea que Enoc tuvo una fe de perseverancia. Y es un ejemplo de fe para nosotros también. Lo que Dios hizo con él, que lo trasladó de la tierra al cielo, fue una soberana recompensa de Dios por su fidelidad. No voy a profundizar mucho, hermanos, porque ese no es el punto de hoy. A lo mejor otro día. Pero, hermanos, de Enoc aprendemos que fue perseverante en la fe, fiel en la fe a Dios. Gracias a Dios tenemos esa referencia de Enoc, pero también tenemos a través de la historia referencias de hermanos que permanecieron en la fe. Aquí mismo, hermanos, en el presente, tenemos referencias de hermanos que han dedicado su vida al Señor, que son referencias de fe, porque quizás los que venimos de América Latina no hemos sufrido esta generación de persecución. Pero los hermanos aquí en España, que cuando estuvo la Inquisición en aquel tiempo, que los hermanos que cuando estuvo un dictador aquí, que los estuvo persiguiendo a la fe evangélica, a la fe cristiana. Hermano, he escuchado historias del hermano que vino y abrió esta congregación, Félix. ¿Cuántas veces estuvo ese hermano en prisión por predicar el evangelio? Sabía que estaba en riesgo su trabajo, su vida, su libertad, sus bienes, pero él no
rechazó el llamado de predicar el Evangelio. Y fruto de eso, hermanos, tenemos al pastor David, nuestra hermana Dori, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Julio, Leonor, Victoria, nuestra hermana Carmen, que en otro lugar, pero son personas que han vivido un momento de persecución, pero ellos han permanecido fieles al Señor. Y aquí están. Es un ejemplo para nosotros, hermanos, los que venimos atrás de ellos. Durante mucho tiempo aquí en España, hermanos, hubo persecución. Y miren, muchos dicen que España es el cementerio de misioneros, el cementerio del Evangelio. Pero no, hermanos, ¿quién dijo eso? Ellos han cumplido su tarea de predicar el Evangelio. Sencillo, Dios hará crecimiento en algún momento, pero aún hay más del 1% de cristianos en España. Es fruto del trabajo de muchos hermanos, de hermanos que fueron obedientes, que arriesgaron su vida. Entonces, hermanos, vemos cómo Enoc fue perseverante y cómo hay hermanos en la actualidad que son perseverantes. Es un ejemplo para que nosotros seamos perseverantes, que si el Señor no ha venido y que si el Señor me dé vida, yo pueda decir, ya tengo 80 años y sigo en los caminos del Señor. No sé cuántos años tengan ustedes, hermanos, pero que toda nuestra vida seamos perseverantes en la fe en Dios. El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Algo que explicar ahí, hermanos, o está muy claro? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ninguna cantidad de buenas obras puede reemplazar a la fe, porque la fe nos hace reconocer lo que somos, hombres débiles que necesitan el poder de Dios. La fe nos hace reconocer, hermanos, que en nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, sino que son en las fuerzas de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todos aquellos que tienen su fe fuera de Dios si tienen fe en idolatrías, en sí mismos, en cosas que están fuera de Dios, hermano, y es pecado. Y la fe es un regalo de Dios. Efesios 2, del 8 al 10 nos lo dice, que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces, hermanos, la fe genuina no solo es creer que existe Dios, sino que es el Dios de la Biblia, porque muchos creen en muchos dioses. Pero nosotros que tenemos la fe verdadera sabemos que existe el Dios, pero es el Dios de la Biblia, es el Dios único y real que existe y que Él da un galardón, o sea, una recompensa a los que le creen. El versículo 7, hermanos, sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cómo pensaron los judíos cristianos en ese tiempo para decirle, hermanos, sus obras no valen? Es necesaria la fe como tuvieron los antiguos, como tuvo su padre Abraham, como tuvo su padre Isaac, Jacob. Hermanos, entonces el escritor les está diciendo a ellos, tengan fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y viene otro ejemplo muy conocido por nosotros en el versículo 7, dice, leamos todos, hermanos. Por fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa salvaría. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, hermano, todos conocemos el diluvio y todas las culturas del mundo hablan de un diluvio. Datos tan verificados, datos tan verídicos y datos no verídicos, pero en las culturas, en la historia, hay evidencia de un diluvio, hermanos. Pero nosotros sabemos la verdadera historia del diluvio.
Y sabemos que en esa historia hubo un hombre que se llamó Noé, que por la fe de Noé, hermanos, cuando fue advertido, cuando Dios le dijo que iba a venir un gran diluvio, hermanos, fue obediente. Hermanos, quizás muchos de los cristianos judíos en ese tiempo, a los que le fue escrita esta carta, este texto, se preguntaban si esta es la verdadera fe, o sea, la verdadera fe en Jesucristo, ¿por qué somos tan pocos? La historia de Noé les recuerda a quienes fue escrito esta carta y también a nosotros, hermanos, pero que en la época de Noé, ¿cuántos fueron salvos, hermanos? Solo 8 personas estaban en lo verdadero y fueron salvos, y el resto del mundo murió. Nunca el mundo se imaginaba un gran diluvio, hermanos. Pero cuando Dios le advirtió a Noé, él tuvo fe, él le creyó a Dios que iba a suceder el diluvio, y durante 120 años estuvo haciendo el arca y advirtiendo a las personas del juicio de Dios. Pero ellos no creyeron, sino que se burlaban. La fe de Noé se expresó en obediencia. También nosotros, por nuestra fe, tenemos que ser obedientes. Que las personas, y predicarles que las personas un día van a estar frente a Dios en un juicio, y que están condenados por su pecado, y que solo Cristo es quien salva. Hermanos, en este mundo tan materialista, ya nadie cree en la vida después de la muerte. Este mundo tan materialista, hermanos, todos piensan que el propósito de la vida es disfrutar aquí. Pregúntenle a sus familiares que no son cristianos, pregúntenle a sus compañeros de trabajo qué propósito tienen en la vida. Y les van a decir, disfrutar esta, que es la única que tenemos. Aunque para las estadísticas la iglesia de Jesucristo en España y aquí en Medina del Campo diga que somos pocos, nosotros somos un remanente, pueblo escogido por Dios para hacer luz y sal de aquí. Si somos muchos o pocos, para la gloria del Señor, debemos de ser testimonio del poder de Dios, hermanos. Hermanos, mis amados hermanos, aunque se burlen de nosotros, aunque sus hijos digan, papá, mamá, otra vez con lo mismo, eso no existe, o déjalo, voy a disfrutar mi vida, o nuestros compañeros de trabajo se burlen de nosotros, o la gente del mundo se burle de nosotros, recordemos que muchos se burlaron de Noé. Muchos se burlaron de Noé, hermanos. Pero nosotros, por la fe que tenemos en Jesucristo, sabemos que es verdad. Y esa fe nos va a sostener, esa fe nos va a hacer que permanezcamos firmes, hermanos. Que nosotros tenemos que predicar sobre el juicio de Dios, del pecado, del infierno, que solo hay salvación en Cristo y que Cristo volverá pronto, hermano. ¿Cuántos tienen fe que Cristo volverá, hermanos? Amén. ¿Amén? Tenemos que tener esa fe que Cristo volverá. No sabemos cuándo, pero volverá. Si mis ojos no lo verán, pero la generación próxima lo verá, o la siguiente, no sé cuándo, pero el Señor volverá porque volverá. O a lo mejor sea mañana, o a lo mejor sea más tarde. Pero tenemos que estar firmes en nuestra fe y predicarlo, hermanos. Resumiendo entonces, hermanos, el propósito de estos ejemplos de la fe, el escritor les quiso dar ejemplo a estos cristianos que se reunían, estos judíos que se habían convertido al cristianismo. El propósito fue para que ellos recordaran que la fe es tan antigua, que la fe es obedecer la voluntad de Dios. El propósito de esta carta es para que los cristianos en ese tiempo y para nosotros también se dieran cuenta y sean firmes y con convicción en la fe de Jesucristo.
Porque el plan y la voluntad de Dios para salvación eterna era Jesucristo, y que el nuevo pacto había sido en el pacto de la muerte y resurrección de Jesucristo, hermanos. Ya la ley anterior, la ley de Moisés, ya no tenía efecto, no estaba en vigencia, sino era la ley, el nuevo pacto que es en Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, todo tiene relación del capítulo 10 y el capítulo 11. El capítulo 10 nos habla del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, como el nuevo pacto, esa sangre que fue derramada por el perdón de pecados. Y dice el versículo 10, 16 y 17, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es una profecía de Jeremías que se estaba cumpliendo, hermanos, en el nuevo pacto que era en Jesucristo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto no hay más ofrenda para el pecado. Entonces los judíos tenían que saber y entender perfectamente que la fe en Jesucristo era el plan y el propósito de Dios y la voluntad de Dios, hermanos. Y ahora tienen que ser obedientes y ser perseverantes y predicar sobre la fe salvífica que es en Cristo Jesús, y el que el reino de Dios es espiritual y no material. ¿Qué aplicaciones podemos entender de estos ejemplos de la fe para nosotros hoy en día? Hay que tener la fe verdadera, y esa es la fe en Jesucristo, la que agrada a Dios. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? La fe en Jesucristo. Por la fe del verdadero discípulo de Cristo, tiene que ser firme y tener convicción que Cristo es el único Salvador, el único intermediario entre Dios y los hombres, que Jesucristo es el único Salvador que en la cruz del Calvario pagó y nos liberó del pecado. Por la fe del verdadero discípulo de Cristo, ¿qué va a producir la fe del verdadero discípulo de Cristo? Obediencia. Obediencia, hermanos, a los mandamientos del Señor y no desobediencia. Por la fe del verdadero discípulo de Cristo, no es de la fe del verdadero discípulo de Cristo, no es de unos días, hermanos, no es de unos meses, no es de unos años, no es de una moda de ser cristiano, sino es una vida de fe durante estemos aquí en la tierra, hermano, una fe permanente. La fe del verdadero discípulo de Cristo va a producir hacer la voluntad de Dios, no importando las consecuencias, hermanos, no importando las consecuencias. La fe del verdadero discípulo va a producir que nosotros prediquemos el evangelio, hermano, el verdadero evangelio y no el falso. Dejemos un buen ejemplo a las nuevas generaciones, hermanos, de vivir en la fe, esa fe verdadera en Jesucristo. Mis amados hermanos, con esto termino. Así es un poquito tarde, creo, pero me dieron el tiempo tarde también. Mis amados hermanos, en el amor del Señor, quiero decirle que llevemos esto en la mente y en el corazón, que la verdadera fe en Jesucristo producirá en nosotros, si somos discípulos del Señor, convicción, acción y obediencia a la voluntad de Dios. La verdadera fe nos va a dar la convicción de que solamente somos salvos en Jesucristo. Nos va a dar la acción que vamos a hacer la voluntad de Dios, hermano. Eso puede ser la verdadera fe. Ahora les pregunto, personalmente no puedo, pero cada uno piense, ¿cómo está su fe? ¿Qué resultado está dando su fe? ¿Tienes tu fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador? Si eres discípulo de Cristo, si tu fe está en Cristo, tienes que ser obediente y hacer la voluntad de Dios. Yo sé que el Señor
puede hacer milagros, hermanos. Yo sé que el Señor puede hacer milagros, puede sanar, puede prosperar. Yo lo sé, hermanos. Pero la verdadera fe no es busca de milagros, no es busca de prodigios. La verdadera fe hace que nosotros seamos obedientes a la voluntad de Dios. En la próxima oportunidad, si el Señor permite, vamos a estudiar de la vida de Abraham y Sara y de Moisés a lo mejor. Es donde también nos da grandes aspectos de la fe. Pero hoy nos quedamos con la obediencia, con la fe de Abel, que dio con excelencia, con la fe de Enoc, que tuvo una fe permanente, con la fe de Noé, que fue obediente a pesar del rechazo y a pesar que solo él y su familia creían, pero fue fiel. Esos son ejemplos. Y si nosotros tenemos esa fe verdadera en Jesucristo, vamos a ser obedientes a la voluntad de Dios, hermano. Y los que aún no tienen la fe, recuerden que un día van a estar frente a Dios en un juicio, y que Dios es santo, un juez justo, y que el hombre es pecador, y que será culpable por su pecado, y será condenado al fuego eterno. Pero también recordemos que Dios, en su gran amor y misericordia, envió a Jesucristo, su Hijo amado, para darnos salvación. Recordemos eso. ¿Creemos en Cristo o no creemos en Cristo? ¿Tenemos fe en Jesucristo? No tenemos fe en Jesucristo. ¿Salvación o condenación? Así que, hermanos, si alguien no tiene su fe en Jesucristo, no se ha arrepentido y aún duda, espero y le pido al Señor que el Señor les quite las dudas, lean la palabra del Señor y ahí van a encontrar la verdadera fe que es en Cristo. Que vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Ahora ayúdanos a vivirla, Señor amado. Transforma nuestra vida a través de la palabra, Señor, para que seamos obedientes a tu voluntad. Señor, creemos firmemente, tenemos esa convicción, lo creemos fielmente también, Señor, que somos salvos en Cristo Jesús, que estamos en el nuevo pacto, que Cristo murió en la cruz como expiación de nuestros pecados, que Él pagó por nuestros pecados, que en nuestras fuerzas nada somos, nada podemos, que solo en Cristo encontramos la salvación, Señor. Padre, te pedimos para que esa fe genuina, esa fe verdadera que mis hermanos y yo tenemos, que sea visible, Señor, que podamos nosotros hacer las cosas con excelencia para ti, mi Dios amado, que nosotros podamos ser fieles y permanentes en la congregación, Señor, donde tú nos pongas, Padre Santo, que no sea una fe de moda de unos días o porque no tenía que hacer, sino una fe verdadera, genuina, que te busca, que odia al pecado, ama la santidad, que quiera hacer tu voluntad, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a tu voluntad, a pesar de que tenemos que rechazar muchas cosas de nuestras metas, nuestros sueños, nuestros planes, Señor. Pero lo más importante es hacer tu voluntad, Padre, porque somos hijos tuyos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a reflejar esa verdadera fe que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.